Bueno, buenas tardes. Siguiendo con el programa de intervencionismo en pediatría, me toca hablar a mí del drenaje percutáneo de colecciones en niños. A ver, fundamentalmente mi interés es mostrarles las diferencias y las cuestiones específicas que hacen a este tipo de procedimientos en pacientes en edad pediátrica. Vamos a hablar, y todo va a ser rápidamente, de las cuestiones del soporte anestésico, tanto la sedación o cuando requerimos anestesia general, el uso de las imágenes, tanto para la guía de los procedimientos como para el seguimiento posterior. Hablaremos sobre los catéteres, si usamos uno, si usamos varios, si usamos grandes, si usamos chicos, cómo los irrigamos, y al final, muy brevemente, sobre algunos abscesos más complejos. Ustedes ya van a encontrar en la literatura desde hace unos años guías específicas sobre el tratamiento de colecciones en patología pediátrica, y hace muy poquito hubo una actualización que apareció en la revista del DSIR hay una parte que incluye específicamente ese tipo de procedimientos en patología pediátrica. En cuanto al manejo de estas colecciones en niños, como todo el intervencionismo en patología pediátrica, necesitamos conocer la patología, tener los ambientes y el equipamiento adecuado. Esto incluye fundamentalmente los materiales. Volvemos nuevamente sobre el uso de la anestesia y sin lugar a dudas que tanto en estas circunstancias como en todo el manejo de este tipo de pacientes, el manejo y la discusión multidisciplinaria es fundamental. En cuanto a las técnicas en sí, son técnicas muy similares a las descritas en adultos, pero encontramos algunas diferencias. Encontramos particularmente diferencias en la etiología. Tenemos que hacer muchísimo más hincapié en el tema de la radioprotección. Y volvemos nuevamente sobre el soporte anestésico, a lo que muy brevemente voy a decir que en la inmensa mayoría de los casos utilizamos anestesia general, particularmente si son abscesos complejos, y consideramos el uso de sedación en lesiones que sean muy superficiales o que la condición del paciente no nos permita hacer uso de anestesia general, pero la mayoría de las veces usamos anestesia general para este tipo de procedimientos. En cuanto a las guías por imágenes, sin lugar a dudas, como ustedes seguramente ya saben, la ecografía es fundamental y es, sin lugar a dudas, el método de imágenes que más utilizamos para este tipo de procedimientos. En algunos casos podemos complementar con radioscopía si queremos ver cómo avanza la guía o cómo avanzamos nuestros catéteros o dilatadores sobre las guías, pero fundamentalmente la ecografía es el método de imágenes, digamos, fundamental, y muchas veces hacemos muchos de estos procedimientos solamente guiándonos con ecografía, como este paciente, un paciente de 2 meses con esta colección intrahepática, que fíjense cómo se ve la llegada de la aguja, el avance de la guía y posteriormente la colocación, y confirmamos la colocación del catéter dentro de la colección, todo guiado por ecografía. Lo mismo en estos otros pacientes, en acceso hepático en un recién nacido, todo el procedimiento fue guiado por eco. Como les decía recién, a veces si contamos con la radioscopía, lo podemos utilizar para confirmar la colocación de nuestros catéteres, la correcta ubicación, o para seguir la parte que corresponde al avance del catéter o de los dilatadores. Nos reservamos fundamentalmente la tomografía para aquellos casos cuando hay el acceso, la ruta sea más complicada, o tenemos interpuestos distintas estructuras. Tener la desventaja que digamos que tenemos que llevar al paciente al tomógrafo y el uso de radiación ionizante. Algunos casos, fíjate, este paciente con esta gran corrección después de una cirugía de esófago, gran corrección en mediastino posterior, pudimos resolver con tomografía, o este otro con un paciente con una sacroileitis, fíjense, esta pequeña corrección ahí pegada a la articulación. En este caso lo que hicimos fue hacer una hidrodisección con solución fisiológica, colocar el paciente en decúbito lateral que nos facilite el acceso, y pudimos llegar y aspirar completamente el contenido de esta colección. ¿Por qué aspiramos? Porque, bueno, como ustedes bien saben, hay distintas técnicas, digamos, pues, dependiendo del tamaño de la colección. Si es una colección muy pequeña, vamos a pretender hacer una punción y aspiración del contenido. Y si tenemos una colección más grande que nos exige la colocación de un catéter, hay 2 maneras, ustedes bien saben, la técnica de Stelling y la técnica del trocar. Nosotros no usamos técnica del trocar en pacientes pediátricos. Todas las veces que necesitamos el uso de catéteres lo hacemos con la técnica de Stelling. En cuanto a los catéteres, va a depender fundamentalmente del tamaño de la colección. Hemos llegado a colocar en neonatos catéteres de 8 French,
Eh, y si en pacientes un poco más grandes, digamos, generalmente se lo vamos a colocar siempre que nos lo permita, vamos a tratar de colocar el catéter más grande posible. Eso también tiene que ver con cuál sea el contenido de la colección. Fíjese, esta es una colección muy pequeña, una colección hepática con de 20, casi 24 milímetros de diámetro máximo. Lo que hicimos fue punción y aspiración y mandamos la muestra a cultivar. Y este otro paciente con este acceso pulmonar que hicimos el acceso guiado por tomografía, avanzamos posteriormente la guía y finalmente la colocación del catéter con esta control por radioscópico posterior. Algunos principios que, digamos, esto también tiene que ver, y es lo mismo que lo pasa en la patología adulta, tenemos que saber que nos estamos drenando, tenemos que drenarlo de la manera correcta y tenemos que ocuparnos del seguimiento, no solamente del paciente, sino también del catéter. Los parámetros de la coagulación son muy similares a lo que se maneja en adultos, tratamos de tener una cuenta no menor de 50.000 plaquetas y un RIN dentro de lo posible inferior a 1.3 para hacerlo con cierto margen de seguridad, considerando probablemente que la única contraindicación absoluta sería una coagulopatía imposible de corregir. En cuanto a qué significaría drenar correctamente la colección, tratar de evacuarla, dependiendo si es una colección grande, generalmente una colección de 7, 8 centímetros, ya consideramos colocar múltiples catéteres, más aún si se observan tabiques adentro, y en los niños lo hemos hecho muchas veces y es más que factible colocar múltiples catéteres. Si la colección es simple y el contenido no es viscoso, vamos a colocar un catéter único, como decía recién, mientras que en colecciones más complejas o tabicadas o que el contenido sea espeso, intentaremos colocar un catéter más grande y, si posible, más de un catéter. Fíjese, este es un paciente con una paciente pediátrico de 13 años con una pancreatitis aguda, fíjense, con múltiples colecciones intraabdominales, fíjense, realmente es impresionante. Y en este paciente pediátrico hemos colocado múltiples catéteres, como pueden ustedes ver ahí. Digamos, esto en pediatría se puede hacer, sí, sin lugar a dudas, y es la manera correcta de drenar y tratar en forma percutánea este grupo de pacientes. Para cerrar, simplemente un par de consideraciones sobre las correcciones pelvianas profundas. Hay accesos alternativos, el transrectal y el transglúteo. El transrectal, con el uso de transductores adaptados, tratamos de colocar algo que nos dé soporte para el avance de la guía sobre traductor intracavitario y podemos perfectamente drenar en forma transrectal una colección pélvica profunda. De la misma manera se puede hacer esto, digamos, abordando en forma transrectal con guía suprapúbica. Es un muy lindo esquema tomado de la literatura. Nosotros no lo hemos hecho de esta manera. Los pocos accesos transrectales, la mayoría lo hemos hecho en forma con ecografía endocavitaria. Y hay otra alternativa, que es la vía de acceso transglútea, que es un poco más doloroso. Se hace sin lugar a dudas por TC y tiene un mayor riesgo de sangrado. Pero sin lugar a dudas que es otra vía alternativa en caso que no sea factible poder usar una vía transrectal. En cuanto a los resultados, fíjense que estos resultados particularmente exclusivamente en pacientes pediátricos, un éxito técnico francamente alto, superior al 85%, con una tasa de complicaciones realmente muy baja. Para terminar, como todos sabemos que el drenaje percutáneo ya está universalmente aceptado como una herramienta terapéutica muy útil para el manejo de este tipo de complicaciones, que en la inmensa mayoría de los casos se evita una cirugía y, si no, puede optimizar el estado del paciente para que llegue a una cirugía posterior si fuera necesaria. Necesitamos adaptar los materiales a estos pacientes muchas veces pequeños, teniendo en cuenta las condiciones particulares en este grupo de pacientes. Conocer la patología pediátrica, como decíamos en un principio, tener en cuenta la radiación en este grupo etario es fundamental, tratar de evitar la mayor cantidad posible la radiación ionizante, entrenamiento, por supuesto, y sin lugar a dudas, como dije en un comienzo, y es tan importante para obtener buenos resultados, es la discusión, el manejo y el seguimiento multidisciplinario. Muchas gracias.